1 de agosto de 2021, 18º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 16, versículos del 2 al 4 y del 12 al 15. La segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 17 y versículos del 20 al 24. Y finalmente el Evangelio tomado de San Juan, capítulo 6, versículos del 24 al 35. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, le damos una lectura lenta, atenta a los tres textos y pasamos a los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 16, versículos del 1 al 4 y versículos del 12 al 15. El capítulo 16 del Éxodo nos relata una nueva murmuración del pueblo que ha salido de Egipto. El pasaje que escuchamos está situado en el desierto del Sinaí, una vez que el pueblo ha atravesado el Mar Rojo, dejando atrás la servidumbre, tal como lo relata Éxodo capítulo 15, versículo 22 a Éxodo 18, versículo 27. El pueblo va en camino a la tierra de sus antepasados, pero no sabe aún que deberá pasar muchos años en el desierto. Esta estancia larga en el desierto nos lo muestra como un lugar de purificación y de prueba, pero también como un tiempo de gracia, pues Dios establecerá ahí su alianza con Israel. El tema de las murmuraciones es uno de los hilos conductores del libro del Éxodo. Aparece también en Éxodo 15, 24 y en Éxodo 17, 3. Se trata de una expresión de desconfianza y rebeldía contra Moisés y Aarón y por tanto contra Dios mismo. A Dios le preocupa mucho esta desconfianza del pueblo porque refleja que prefiere la seguridad del bocado de la esclavitud a la aventura riesgosa de vivir en la libertad que Dios le ofrece. El aprendizaje del pueblo será largo y lento. Por eso hoy va a ofrecerles Dios alimento y evitar así la vuelta del pueblo a la esclavitud. Se reúnen en nuestro pasaje dos tradiciones distintas. La tradición del maná, cuyo nombre nos explica la misma lectura en su párrafo final, como derivado de la pregunta manju, que en hebreo significa ¿qué es esto? Se trata de una especie de polvo blanco que los israelitas recolectaban por las mañanas, similar a la semilla del cilantro, relacionado con las secreciones de algunos insectos que viven en la península del Sinaí. Esta especie de harina mañanera se recolectaba en los meses de mayo y de junio. La segunda tradición que aparece en nuestro texto, en cambio, es la carne de las codornices, que los israelitas recogían por la tarde y que refleja el vuelo de esas aves migratorias que atraviesan parte del Mediterráneo, viniendo desde Grecia y los Balcanes para llegar hasta Egipto y Palestina. Esto ocurre en otoño. Ambas tradiciones se unen en un solo relato para mostrar la providencia de Dios, pues el Señor se vale de estos medios naturales, engrandecidas sus proporciones en este relato épico. Dios se vale de esto para proveer al pueblo de alimento durante la marcha del desierto. Como podrá verse si se lee el capítulo 16 completo, es un medio también a través del cual Dios instruirá a su pueblo contra el acaparamiento, que refleja desconfianza en Dios y falta de solidaridad hacia los demás. Este alimento cesará al llegar a la tierra prometida, como dice Josué 5:12, y una muestra de este alimento será conservada dentro del Arca de la Alianza como memorial, según nos cuenta Éxodo 16, del 32 al 34. Varios pasajes del Antiguo Testamento regresan y recuerdan de nuevo este alimento celestial. Deuteronomio 8, 13 y 16, el Salmo 78 del 23 al 25, el Salmo 105, 40 y Sabiduría 6 del 20 al 29. Este mismo alimento será retomado después por Jesús en su discurso del pan de vida que estamos leyendo en el Evangelio dominical.
La segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 17 y del 20 al 24. La unidad 4, 17, 24 es una amonestación que Pablo dirige a los miembros de la comunidad cristiana de Éfeso para mantenerse en guardia contra los enemigos del Evangelio. En la sección que no es leída en la lectura litúrgica, los versículos del 18 al 20, Pablo presenta la lista de errores que los judíos señalaban en los pueblos paganos y termina afirmando: no es esto lo que ustedes han aprendido de Cristo. El apóstol subraya que la transformación del cristiano no es obra de magia, requiere cambiar la mente, cambiar los hábitos, las actitudes. Es un verdadero proceso gradual en el que abandonamos el viejo yo para revestirnos de Cristo, el hombre nuevo. La nueva vida de quien ha sido bautizado en Cristo requiere despojarse de antiguas costumbres y maneras de pensar que son representadas por el viejo Adán, para dejarse transformar por el Espíritu Santo que nos renueva según el nuevo Adán que es Cristo. Así lo expresa Pablo también en otras cartas, como Romanos 5 del 12 al 21 y primera carta a los Corintios 15 del 20 al 28. Este nuevo estado de vida requiere sí del esfuerzo humano, pero es fruto de la gracia y la fortaleza que se nos otorga en Cristo. Se trata, pues, de una nueva manera de vivir, alejada de las conductas antievangélicas. Hemos sido regenerados a imagen de Jesús, el hombre perfecto, y con Él debemos identificarnos. El Evangelio está tomado de Juan 6, del 24 al 35. El relato de la multiplicación de los panes que leímos el domingo pasado da paso ahora al discurso del pan de vida pronunciado por Jesús y que abarca Juan 6 del 22 al 59. Y más tarde la reacción de quienes escuchan su mensaje que abarca del capítulo 6 versículos 60 al 71. Este discurso del pan de vida lo estaremos leyendo los próximos 3 domingos. Retomaremos en cambio la lectura continua de Marcos para el domingo 22 del tiempo ordinario. Después de la multiplicación de los panes, Jesús se ha revelado a sus discípulos caminando sobre el agua, sobre el lago de Galilea, en el capítulo 6, versículos del 16 al 21. Ahora las multitudes lo siguen hasta Cafarnaúm, y Jesús advierte que no han venido porque hubieran comprendido la señal de los panes, sino solamente porque habían saciado su hambre material. Los invita ahora a comprender a fondo cuál es el significado que se esconde detrás del pan que Él les ha repartido y los invita a trabajar por aquel alimento que dura para siempre. La pregunta de quienes escuchan es: ¿qué tenemos que hacer para llevar a cabo la obra de Dios? La respuesta de Jesús nos sorprende. Lo que Dios quiere es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado y a quien Él ha marcado con su sello. Los oyentes se niegan a creer, pero Jesús los invita a tener fe. Solo creyendo en Jesús y en su proyecto de vida podremos comprender que Él es el pan de vida. En este diálogo, los oyentes piden una señal e invocan el regalo del maná como alimento para el pueblo en el desierto. Jesús se presenta ahora como la definitiva revelación de Dios. La señal del maná fue imperfecta, pues quienes se alimentaron de ese pan murieron. La fe en el Hijo de Dios, en cambio, libra de la muerte. Esta revelación de Jesús no será fácil de entender, como veremos los siguientes domingos, y suscitará el alejamiento de muchas personas. Nosotros estamos invitados a que nuestra fe en Jesús no sea solamente teórica, sino que signifique de veras identificarnos con su proyecto de vida. Hemos de vivir como Jesús vivió. Hasta aquí los comentarios correspondientes a este domingo 18 del tiempo ordinario. Tomamos de nuevo en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una nueva lectura de los 3 pasajes, esta vez además de pausada en oración, y estamos listos ya para participar de la Eucaristía.